Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Experiencias Paranormales. Hoy les tenemos 4 historias realmente aterradoras. Esperemos las disfruten. Recuerdo que para aquella época tenía aproximadamente 10 años. Mi madre acostumbraba a visitar el cementerio todos los domingos. Mi padre había fallecido un par de años atrás. Recuerdo especialmente ese domingo. Era día de padres, y como de costumbre, mi madre y yo nos levantamos muy temprano para ir al cementerio. Ese día, al despertar, mi madre no se sentía muy bien, por lo que decidió descansar un poco más antes de ir al cementerio. Eran las 5 de la tarde y mi madre despertó muy acelerada, diciendo que debíamos visitar a mi padre y que era muy tarde. Tomó sus cosas y salimos corriendo para el cementerio. Al llegar allí, notamos que todavía había mucha gente a los alrededores, pese a que el cementerio estaba próximo a cerrar. Llegamos a la tumba de mi padre, y mi madre, como de costumbre, comenzó a rezar. Cerca de allí habían 2 niños jugando al balón. Me acerqué a ellos para pedir jugar, y uno de ellos me dijo que lo acompañara a otro sitio, donde podíamos jugar mejor, y sin reparo alguno me fui detrás de ellos. El cementerio era muy grande, habían muchas bóvedas y pasadizos. Ya sentía que habíamos caminado bastante y que no llegábamos a aquel sitio. De repente, en la distancia, vi una señora. Lucía muy despeinada, su cara arrugada y pálida. Su ropa era muy sucia. Me quedé mirándola fijamente, muy asustado. Para mi sorpresa, aquellos niños habían desaparecido. Traté de llamarlos, pero el lugar ya parecía muy solitario y empezó a anochecer. La señora con su mano pedía que fuera. Ella insistentemente me llamaba, así que decidí acercarme y noté que la señora no tenía pies. Parecía levitando, así que salí corriendo. Atravesé bóvedas, pasillos, todo estaba muy oscuro, hasta que me detuve a llorar, a llamar a mi madre. La noche estaba cerca y el susto invadía mi cuerpo. En ese momento apareció una señora. Tenía un aspecto bastante angelical. Se acercó a mí y me pidió que no tuviera miedo, que ella me ayudaría a encontrar la salida. Sin decir una palabra, yo me fui caminando detrás de la señora. Llegamos a un punto y la señora me dijo, sigue adelante y encontrarás la salida. Tenía tanto miedo que no le di las gracias a la señora y empecé a correr. Cuando miré hacia atrás, la señora no estaba. Así que continué corriendo. Finalmente llegué a la salida y mi madre estaba allí parada con el vigilante. Ella se sentía angustiada, se notaba pálida. Le conté todo lo que me había pasado y el vigilante le dijo a mi madre que aquellos niños querían llevarme con ellos y hacerme perder en el cementerio. Al describirle a la señora a mi madre, me dijo que así lucía mi abuela. Esa fue la última vez que fui al cementerio con mi madre. Hoy tengo 25 años y ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida. Era una noche muy lluviosa. Mi madre se había mudado a un pueblo cercano y me llamó para pedirme que la visitara y de paso conociera su nueva casa. Decidí ir esa noche para acompañar a mi madre. Subí en mi auto y me dirigí a aquel sitio. A medida de que avanzaba, la lluvia aumentaba, la visibilidad se reducía y decidí ir más despacio. A lo lejos del camino vi una mujer de aspecto joven. Estaba parada al borde de la carretera. Estaba muy mojada por aquella lluvia y su ropa parecía sucia. Parecía llena de lodo. Decidí detenerme y preguntarle si necesitaba ayuda. La joven se subió en el lado del copiloto y comenzó a conversar. Traté de preguntarle qué hacía en ese sitio bajo la lluvia torrencial y a tan altas horas de la noche, pero ella no respondió mi pregunta y en cambio me decía que allí había visto muchos accidentes, pues la carretera tenía muchas curvas y la gente solía manejar a altas horas de la noche a mucha velocidad. Próximos a una de las tantas curvas, la joven me dice que baje la velocidad, que pasaremos por una curva muy peligrosa. En efecto, la curva era demasiado cerrada, por lo cual me centré en esquivarla. Cuando volteé a mirar al lado del copiloto para agradecerle, la joven ya no se encontraba allí. Sentí mucho escalofrío, las piernas me temblaron,
La silla del copiloto estaba completamente mojada y no había una explicación lógica para lo que me había pasado. Cuando llegué donde mi madre, estaba pálido. Le conté lo que me había pasado. Ella me contó que varios años atrás, en esa misma curva, una joven había perdido la vida por manejar a altas horas de la noche a mucha velocidad. Todavía no encuentro una explicación lógica. Recuerdo que tenía 20 años y había decidido mudarme a vivir solo. Mi madre no estaba de acuerdo, pero de igual manera me apoyaba. Busqué varios apartamentos, pero el costo era muy elevado. Finalmente encontré un apartamento en una zona exclusiva de la ciudad a muy bajo costo. No podía desaprovechar aquella oportunidad. Los primeros 6 meses de vivir allí fueron muy agradables. Por fin tenía la independencia que tanto deseé, pero me sentía un poco solo. Decidí adoptar un perro. En el albergue había un perrito solitario, más bien tímido, y de inmediato sentí que ese sería mi compañero. Para mi sorpresa, cuando llegamos al apartamento, el perro no quería entrar. Se paraba enfrente de la puerta y gruñía. Yo asumía que esto se debía a la nueva vida que tendría y que le daba temor el cambio. Cada noche el perro se paraba enfrente de la puerta de la habitación y miraba hacia la sala. Gruñía muy fuerte, como si hubiese alguien allí. Por más que yo trataba de calmarlo, él continuaba. Y así pasaron varios días, hasta que un día yo salí de fiesta con algunos amigos. Al regresar eran como la 1 de la mañana. Volteé a mirar a mi apartamento desde la calle y vi que había una figura humana en la ventana. Corrí al apartamento pensando que alguien se había metido a robar, pero cuando llegué allí no había nadie. En la madrugada me dieron ganas de ir al baño, y cuando abrí los ojos, mi perro estaba en la sala, y junto a él había una sombra gigante, como con una túnica negra, y lo estaba acariciando. De inmediato encendí la luz, tomé mi perro y no pude conciliar más el sueño. Al día siguiente, mientras dormía, sentí como mi perro me lamía la cara. Para mi sorpresa, al despertar, el perro estaba dormido profundo en la sala. Sentí mucho miedo, la piel se me erizó y el rostro se me puso pálido. En ese momento entendí que había algo malo en mi apartamento. Al día siguiente investigué con algunos vecinos y me dijeron que en aquel apartamento había muerto un anciano. El anciano vivió solo y su cuerpo fue encontrado 15 días después de haber muerto. Y la mayoría de las personas que habían vivido allí habían experimentado un suceso parecido. Ahora entendí por qué el apartamento era tan económico. Así que tomé mis cosas y regresé a la casa de mis padres. Hola, mi nombre es Sandra y tengo 32 años. Cuando tenía 23 años nació mi primer hijo. Mi esposo y yo estábamos muy emocionados y muy felices por tener nuestra familia completa. No nos faltaba nada. Nos sentíamos completos. Nuestro hijo era una bendición y nadie nos podía quitar la alegría. Hasta aquel día. Me encontraba en la cocina haciendo algo de comer para mi esposo que llegaría tarde por el trabajo, cuando escuché a mi bebé llorar y decidí ir a mirarlo. Cuando llegué a su habitación, mi bebé estaba completamente dormido. Pensé que estaba muy cansada y por eso lo había escuchado llorar. Regresé a la cocina para terminar de hacer la comida, pero nuevamente escuché a mi bebé llorar. Fui corriendo a su habitación y para mi sorpresa el bebé seguía dormido.
Cuando mi esposo llegó más tarde, le comenté lo que me había sucedido. «Estás cansada», me dijo, y no le prestó mucha atención. En la madrugada escuché unas risas de unos niños en el pasillo. Levanté a mi esposo y le pregunté si había escuchado aquellas risas, pero este me repitió que estaba cansada y que debía dormir. Al día siguiente, cuando estaba bañando a mi bebé, noté que en la espalda tenía 3 marcas de uñas. Me alarmé mucho. Sentí mucho temor por mi bebé. En la noche, cuando mi esposo llegó, le mostré. Él, dudoso de lo que estaba yo diciendo, me dijo que tuviera más cuidado con el bebé. Esa noche, mientras dormíamos, mi bebé comenzó a llorar, un llanto profundo y desconsolado. Mi esposo y yo fuimos a su habitación, y para sorpresa de nosotros, el bebé estaba completamente dormido. Ambos nos quedamos atónitos y regresamos a dormir. Pasadas unas horas, escuché un ruido extraño en la sala. Fui a ver qué pasaba y en una esquina vi la sombra de un pequeño niño. Pero cuando me volteé a llamar a mi esposo, el niño había desaparecido. Han pasado 9 años desde entonces, pero en algunas ocasiones todavía puedo ver a aquel niño en la esquina.